nosotros estuvimos viendo cosas relacionadas con ángulos que creo que en algún punto son medio conocidas. Cuando digo medio conocidas es, quizás en primaria se vieron. Por un lado vimos operaciones con todo lo que se conoce como el sistema sexagesimal, lo de grados, lo de minutos y los de segundos. Después empezamos a ver ciertas relaciones que se dan entre los ángulos que son complementarios, ángulos que son suplementarios, y algo que no estuvimos viendo del todo, pero que también aparece, que son los ángulos que son opuestos por el vértice. Nosotros vimos que ángulos complementarios, hasta ahora los hemos visto con dos, pero son dos o más ángulos que sumados nos dan 90 grados. Por lo general, y les dije también que no se preocupen tanto por eso, los ángulos se suelen mencionar con letras griegas, por lo general. No nos interesa tanto eso. Si a esto nosotros le ponemos A y B, lo que más nos interesa es entender lo que está pasando entre los ángulos y no tanto la letra. No se enfoquen tanto en eso. Esto es algo que repito como todos los años, porque muchas veces ustedes se enfocan en la letra griega y en yo no sé el alfabeto griego, entonces no entiendo esto. Y son como cosas distintas. Yo a esto le puedo poner A y B como nombre de ángulo y funcionaría exactamente igual. No me cambia la manera en la que menciono al ángulo. Le pueden poner A y B, y en los ejercicios también le pueden poner encima y funciona igual y no cambió nada de esto. Algo que ahora, cuando veamos los ejemplos que hicimos la clase pasada, también nos vamos a apoyar mucho es en lo visual. Visualmente vamos a mirar qué situación se dan los ángulos. Acá el dibujo que hice yo es bastante feo, pero una de las cosas que nos marca y nos va a seguir marcando a lo largo del resto de la secundaria, que es un ángulo de 90, es ese cuadradito que tiene en el vértice, en la esquina. Ese cuadradito siempre, en cualquier situación, me va a indicar que ahí hay un ángulo de 90. Más adelante, quizás, espero que lleguemos este año, si vemos un triángulo y el triángulo en esa esquina, en ese vértice, tiene un cuadradito, eso también me indica que ahí yo tengo un ángulo de 90 grados. Siempre ese cuadradito en geometría me va a indicar eso. Esa es una de las maneras de ir aprendiendo a ver ciertas cosas. Estas cosas, como les dije, cuando hacemos los ejercicios nos apoyamos mucho desde lo visual. Cuando digo nos apoyamos es, me fijo en el ejercicio, miro qué me plantea el ejercicio y qué es lo que puedo hacer con eso, qué relaciones voy encontrando entre los ángulos. Por eso es que no es tanto nuestra tarea de este año, y no lo hacemos, el de traer un transportador, el de dibujar el ángulo, el de dibujar cosas, sino es más una geometría más analítica. Tengo el dibujito, tengo la figura de análisis, tengo propiedades que cumplen. No tiene tanto que ver con que yo haga el dibujo de algo. Otro de los ángulos o de los casos que vimos es en el que eran suplementarios, que eran dos ángulos que sumados nos daban ¿cuánto? 180. Cuando dos ángulos sumados nos dan 180, decimos que son suplementarios. Dos ángulos o más. Siempre buscamos como el caso más sencillo en el que pasa con dos ángulos. Esos dos ángulos que decíamos en los ejercicios, y ahora lo vamos a ver de nuevo, dan como esa media vueltita. Esa media vueltita que dan me indica a mí que suman 180 grados. De vuelta es mucho apoyado en lo visual. Yo me apoyo mucho en el dibujo que veo, en el ejercicio que tengo, en lo que me van marcando. Cuando resolvamos ahora algunos ejemplos, y nos pasó la clase pasada, algunos encontraban ciertas relaciones entre los ángulos que funcionaban, que eran ciertas, y otros encontraban otras que también funcionaban y eran ciertas. Muchas veces estos ejercicios me plantean eso. Yo puedo ver ciertas cosas que por ahí otro no, y otro ver cosas que por ahí yo no las veo y no me doy cuenta. Algo que sí hay que hacer con esto es tratar de insistir en entenderlo, porque fíjense que no es tan fácil de entender, son ideas que van siendo cada vez más abstractas. Tengo un dibujo, a ese dibujo le asocio un nombre como complementario y suplementario, a ese dibujo y a ese nombre le asocio propiedades. Toda esa asociación de ideas no es fácil. Esa asociación de ideas cuesta bastante engancharlo y entenderlo, y cuesta bastante darse cuenta de todo eso que está pasando. Es un proceso bastante pesado, es un proceso que requiere de ustedes cierta madurez, que a veces no está, que requiere de ustedes cierta atención, que a veces tampoco está. Entonces, es eso lo que después hace que sea difícil de entender el tema.
no es tanto el nombre, yo me puedo aprender de memoria complementario y suplementario, y son dos palabras, pero entender qué significan y cómo lo hago es muy distinto a aprenderme de memoria los resultados, los significados de las cosas. Algo que no apareció tanto, pero que sí aparecía ahí en lo que habíamos copiado, son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos que son opuestos por el vértice, este puntito que voy a remarcar ahí en el medio, eso es el vértice de los ángulos. Los ángulos que están opuestos por el vértice, que están enfrentados, son iguales entre sí, tienen la misma amplitud. En matemática, medio que le esquivamos a decir que son iguales, porque en matemática es una palabra como muy fuerte decir que son iguales. Se suele decir que son congruentes, tienen la misma amplitud. Para nosotros acá, entre nosotros en la clase, no importa mucho y le podemos decir son iguales. Medio que oficialmente diríamos son congruentes entre sí esos dos ángulos. Estas son las tres cosas, los tres casos o las tres ideas que tenemos con este tema. Complementarios suman 90, suplementarios suman 180, opuestos por el vértice son iguales o congruentes. Son las tres cosas con las que nos tendríamos que defender, las tres herramientas que tenemos para resolver cosas. ¿Qué tipo de cosas resolvimos o fuimos resolviendo? Fuimos resolviendo, por ejemplo, algunas cosas como esas que aparecen ahí. Ahí tengo tres ejercicios, tengo tres tipos de situaciones en donde me marcan algunos ángulos y otros los tengo que ir averiguando yo. Algo parecido hicimos la clase pasada. Me marcan ángulos y el resto los tengo que ir sacando o averiguando yo de alguna manera con lo que sé. En el primer ejemplo hay algo que ya sabemos, que es que, por ejemplo, hay un ángulo de ahí que podemos saber cuánto mide. ¿Cuál? El de 90. El de 90 ya lo tengo marcado ahí con un cuadradito y ya sé o ya puedo saber cuánto mide porque ya sé que va a tener 90 grados. Eso ya lo podrían ir marcando. Acá es donde yo les dije la clase pasada, conviene mucho que traten de copiar el dibujo, si bien no quiero que sea una cosa artística, traten de copiar el dibujo lo más parecido posible para que ustedes mismos se puedan orientar. Yo si a este dibujo empiezo y le hago así y le marco un par de cosas, no voy a entender nada del dibujo. Traten de copiarlo de la mejor manera posible para ir entendiendo la situación. Al momento de una prueba, al momento de una evaluación, va a estar impreso, o sea que no va a ser tampoco un problema el copiarlo bien o no. Si esto fuese una evaluación, aparecería ya impreso ahí el dibujo, entonces yo encima de ese dibujo, sin marcarlo del todo, porque si no después no se entiende, trataría de hacerle alguna marca o de indicar algo. Por ejemplo, esto que dijimos, ese ángulo va a ser de 90. Está marcado con un cuadradito. Esta letra griega, beta, es la misma que yo tengo acá. O sea que yo ya sé que ese ángulo que redondeé ahí tiene 40 grados, 23 minutos, 41 segundos. ¿Hay otro ángulo que yo puedo saber? Puedo saber el opuesto, el que es opuesto por el vértice, este que voy a marcar de rojo. Ese que yo marco de rojo es opuesto por el vértice con el de arriba, o sea que también va a medir 40 grados, 23 minutos, 41 segundos. De vuelta nos apoyamos mucho en el dibujo, miramos mucho el dibujo, tratamos de entender de ese dibujo esas situaciones de cuándo son iguales, de cuándo son opuestos por el vértice, de cuándo suman 180. Esto que yo voy a marcar entre dos ángulos de celeste, que dan como la media vuelta esa, ¿cuánto suma eso que marqué ahí? 180. Cuando da esa media vueltita es porque suma 180. Si yo a 180 grados, 0 minutos, 0 segundos, le saco los 40, 23, 41, me va a indicar cuánto es la amplitud de ese ángulo que yo necesito ahí. Fíjense cómo algo que habíamos visto como la resta con el sistema sexagesimal la vuelvo a usar acá. Algo que les digo siempre y que después con los años por ahí le encuentran más sentido, las cosas que vemos van teniendo un sentido. Yo no podría mostrarles esto sin antes haber visto las operaciones con el sistema sexagesimal. El que no le dio bolilla a las operaciones con el sistema sexagesimal y dijo, esto no me sirve para nada, no lo voy a ver nunca más, aparece acá y necesito saberlo acá. Esas son las ventajas y las desventajas de la matemática.
Como ventaja tengo que si yo presto un poquito de atención, las cosas que veo me sirven y sigo usándolas. Si yo no le presto atención, claramente todo va a ser nuevo todo el tiempo y va a llegar un momento en el que no voy a poder juntar toda esa información nueva. Va a llegar un momento en el que no voy a poder entender todo lo que pasó en matemáticas, sobre todo cuando se juntan los años. Como es una resta, en los segundos, por ejemplo, yo a 0 no le puedo sacar 41. Lo que vamos a hacer es empezar a pedirle a los compañeros. Este queda en 60, va a quedar en 59, porque le voy a pasar al otro, y ahí empezamos a hacer la cuenta. 60 menos 41, que va a ser ¿cuánto? 19, 59 menos 23, que va a ser 36, 179 menos 40, que va a ser 139. Y ahí averiguamos ese ángulo que nos faltaba de acá. Este ángulo de acá va a ser de 139 grados, 36, si no me equivoco lo que anoté ahí, 19 segundos. Esa es la idea de cómo íbamos a hacer o cómo vamos a hacer los ejercicios. Vamos a ir viendo qué datos me dan, dónde están ubicados esos datos y qué relaciones puedo empezar a encontrar con esos datos. Acá es donde venía algo que les dije. Alguno podría entender otras cosas de este ejercicio. Nos falta, de todo esto, nos falta averiguar este angulito A o alfa que está ahí. Ese angulito lo vamos a averiguar porque entre el B y el A, que estoy por marcar ahí en celestito, suman 90 grados. Lo voy a marcar con otro color porque si no, no se va a notar. Lo voy a marcar con amarillo, que se ve súper bien siempre. Entre el B y el A suman 90 grados. Esos 90 grados de vuelta, si hacemos 90, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, menos 40 grados, 23 minutos, 41 segundos, vamos a encontrar ese ángulo A o alfa que nos falta, ¿sí? Estos ejercicios tienen como objetivo, por eso es que tienen tantos ángulos, que ustedes vayan como notando la relación entre todos los ángulos y cómo es lo que vamos a ir encontrando. Después, cuando empiezan a aparecer, que en breve van a aparecer las ecuaciones, acá en las ecuaciones no son tan rebuscados los dibujos. Los dibujos en las ecuaciones son como más directos. Entonces, más directamente se ve cuando son complementarios, cuando son suplementarios. Acá, vayan copiando el B. Acá como son como para ir viendo las relaciones entre los ángulos, por eso es que aparecen tantos ángulos y tantos colores. Que ir identificando ciertas situaciones que se dan entre los ángulos. Entre esos ángulos hay algunos que van a ser, de nuevo, opuestos por el vértice. Casi siempre voy a tener ángulos opuestos por el vértice, casi siempre voy a tener ángulos suplementarios. ¿Qué es lo que me va a marcar mucho si puedo resolverlo por ese camino o no? Los datos que yo tengo. Por ejemplo, el ángulo A, que es el que voy a marcar ahí de lila, con el I, son opuestos con el vértice, o sea que ahí ya sé la medida de los dos. Como ya me dieron de dato el ángulo A, yo ya sé que ese ángulo I va a ser de 46 grados, 18 minutos, 21 segundos. Eso ya lo sé porque es opuesto por el vértice con el otro. Siempre que puedan ir identificando esas cosas, vayan identificándolas. Me dieron de dato también este ángulo de acá, que es el ángulo pi, y tengo que averiguar, por ahí lo más rápido sería averiguar el ángulo B. Si yo hago y pienso, ahí te escucho, toda esta media vueltita, esos tres ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? Eso que marqué en verde. 180. Como suman 180 y yo ya conozco dos, si a 180 le voy a restar 46 grados, 18 minutos, 21 segundos, y después le resto 39 grados, 16 minutos, 53 segundos, voy a encontrar ese ángulo B que me falta. Esa cuenta, traten de hacerla, yo la voy a hacer como un poco más rápido. Acá, si hacemos esa cuenta que les dije, encontramos y averiguamos o averiguaríamos que ese ángulo es de 94 grados, 24 minutos, 46 segundos. ¿Cómo averiguo el otro que me falta? Podría pensar algo parecido, como el ángulo A, yo ya lo conozco.
entre el ángulo A y el ángulo E, que marqué ahí de rojo, que hacen esa media vueltita, vuelven a sumar 180 entre los dos. O sea que si a 180 le resto la medida del ángulo A, voy a averiguar la medida del ángulo B, del ángulo E, perdón. Nosotros le llamamos medida, técnicamente en matemáticas se le conoce como amplitud, la de los ángulos, no medida. Pero funciona igual para nosotros el decirle medida. De vuelta, de cara a esto, en un examen, sea en la integradora, sea en un examen aparte, necesariamente está involucrado acá el saber operar mínimamente, sumar y restar en el sistema sexagesimal. Algo que yo repito mucho, es algo que también van a ir notando con el tiempo, es matemática. Cuando uno como docente de matemática le dice los temas, es como medio mentiroso, porque yo les puedo decir, ¿de qué va a ser la prueba? De ángulos y de complementarios y suplementarios. Ese tema, ese nombre, involucra como muchas cosas atrás. Entonces siempre traten de ver bien qué temas se vieron, qué cosas se hicieron, dónde están los ejercicios, porque si no a veces se confían y piensan que el tema es uno, pero atrás involucran cosas y después dicen, pero yo no estudié eso, yo estudié solamente complementario y suplementario. Si yo les digo complementario y suplementario, tengo que saber dos cosas, complementario 90, suplementario 180, y con eso creo que ya puedo hacer un examen. Cuando en realidad, después mirando esto, me debería dar cuenta que no puedo hacer un examen solo con esa información. Necesito saber cosas atrás, ver cosas y entender cosas. El C, fíjense que el C nos da como aparentemente muy poca información. Nos da solamente un ángulo. Ese ángulo tiene su opuesto por el vértice. ¿Quién es el opuesto por el vértice en el ejercicio C? La I. La I es opuesta por el vértice, o sea que este ángulo que voy a pintar de rojo, el ángulo recto con el número pi, esos dos van a ser de 90 porque también son opuestos por el vértice. Todos terminan siendo opuestos por el vértice. En algunos casos voy a necesitar información, por ejemplo, para el ángulo A. Si yo me fijo en estos tres angulitos que voy a marcar acá en lila, ¿cuánto suman esos tres ángulos? 180. Conozco dos ya, conozco el de 90, conozco el B, que me lo acaban de dar, el beta, o sea que puedo averiguar el A. Si a 180 le saco 90 y le saco el ángulo B, averiguaría ese ángulo A. Como mencionó alguno, ese ángulo A después termina siendo opuesto por el vértice con este ángulo que voy a pintar ahí de celeste. Esos dos celestes son opuestos por el vértice también. Un 9, es un ángulo de 90 grados. El A nos daría, si hacemos 180 menos 90, menos 21 grados, 46 minutos, 28 segundos, el naranja no. Nos va a dar 68 grados, 13 minutos, 32 segundos y va a ser igual al E. El ángulo E va a ser igual. Con muy poca información sacamos todos los ángulos. Sí hay que tratar de ir entendiendo esa información. Fíjense que acá es importante interpretar cosas que aparecen ahí. Ese rectángulo que me indica que es de 90, cuándo son opuestos por el vértice. Medio que una información me va a ir destrabando la otra, me va a ir ayudando con la otra.